Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí les traigo el video donde le estoy haciendo las uñas a mi hija. Lo que comencé haciendo es empujando la cutícula. Después aquí comencé cortándole la cutícula con mucho cuidado. Apenas estoy aprendiendo un poco y pues me da miedo cortarla o algo así. Por eso lo hago con mucho cuidado. Tal vez ya después que agarre más experiencia ya sí lo hago un poquito más rápido. De todos modos, aquí en la grabación yo ya se las puse más rápida para que no sea tan largo el video, aunque aún así sentí que quedó un poco largo el video, pero espero que les guste. Ella me pidió un diseño que es rojo con negro. Los colores van así como difuminado. En la punta va el rojo y el negro va en la parte de arriba. Aquí lo que le estoy haciendo es que le estoy cortando las uñas. Nada más que ella tiene sus uñas muy gruesas y estaba batallando un poco. Pero se las hice cortitas para después poderle aplicar los tips sin ningún problema. Ahora aquí que ya le corté las uñas, lo que voy a estar haciendo es darle una pequeña limada. Con cuidado también, como les digo, no tengo mucha experiencia, entonces pues sí me da miedito a veces limar o cortar cutícula o cosas así. Quería contarles que yo no soy ninguna experta en esto de las uñas. Yo también apenas estoy aprendiendo. A mí me gusta mucho esto de hacer uñas. Me la paso viendo videos todo el tiempo. Nada más que me hace falta nada más como tener más práctica. Pero poco a poco me he ido haciendo de mis cositas. Y nunca he tomado ningún curso ni nada de eso. Yo lo que he aprendido ha sido viendo videos y pues poniendo en práctica lo que miro. Y pues estos videos los hago como modo de entretenimiento o contándoles nada más como lo que yo he intentado, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado. Porque no, hay que ser sinceras, no a todas las personas nos sirven las mismas técnicas. Como hay personas que te pueden decir, no, hazle así y así te van a quedar. Y a veces puede que eso no funcione en uno. Es lo que a mí me ha sucedido. He puesto en práctica unas cosas y pues no me funcionan. Pongo otras y ya pues miro que sí me funcionan o más o menos ahí me las ingenio y ya miro lo que sí me funciona. Así que todo es cosa de práctica. Y como les digo, yo no he tomado ningún curso, yo no soy ninguna profesional, nada de eso. Yo apenas estoy aprendiendo también. Como les digo, a mí me gusta mucho esto del mundo de las uñas. Nada más que ya me voy a poner a echarle un poco más de ganas porque miré que hubo un video que subí y les gustó mucho, entonces pues me gustaría traerles más contenido así. Después lo que hice es con la lima eléctrica le di una pasadita nada más para hacerle canales de adherencia y ya después de ahí lo que hice es que con acetona y una toallita le quité el polvo y ahora le estoy aplicando los tips. Los tips aquí ya se los tenía medidos yo, entonces ese paso no se los enseñé, perdónenme. Para la próxima vez lo voy a hacer algo más detallado. Lo que les puedo decir es que el tip no tiene ni que quedar ni muy ancho ni tampoco muy angosto. Tiene que quedar justo. En caso de que le sobre un poquitito, lo que yo hago es cortar nada más la puntita el que va pegado pues a la uña
Ese le corto nada más la puntita, y si es caso que le sobra un poquito más, le corto poquitito más, o lo que pueden hacer es limar los laterales. Es lo que he visto que hacen, y pues sí lo he hecho yo a veces también. Y ya pues para que les quede perfecta, porque si lo hacen que les quede muy corta o tratan de ponerle así muy que se doble a fuerzas, eso no les va a funcionar, porque lo que va a pasar es que la uña se va a quebrar, se va a botar. Y pues si quieren que sus uñas les duren, háganlo así. Es preferible que quede un poquitito, pero un poquitito más grande, y que ustedes lo ajusten cortándole, a que lo dejen más pequeño y a fuerzas. Aquí lo que yo estaba haciendo es midiendo el largor que ella me pidió. Ya ahí yo más o menos iba calculando cuánto me faltaba, cuánto me sobraba. Como les digo, no tengo mucha experiencia, lo que hice es como poco a poquito irle cortando. Hay personas que ya al puro ojo ya lo saben qué medidas son y todo. Aquí ya después lo que estaba haciendo es que estaba limando el tip pegado a la uña natural. Pero lo que quieren no es limar la uña natural, sino nada más el tip, para que se les haga, ¿cómo les digo? Para que se ponga al mismo nivel de tu uña natural, no quede ese escaloncito del tip. Quieres que quede parejita tu uña natural con el tip. Por eso estaba limando, luego le limé la punta a las uñas. Yo estuve utilizando tips color natural. Y aquí nada más le estaba dando como una repasadita, como lo que me sobró. Ahora le estoy quitando el polvo. Le estoy limando aquí con esta lima de mano. Nada más como afinando detallitos. Ahora como ya quedé conforme, lo que le estoy aplicando es el Protein Bond. Ese ya se los enseñé en otro video, no sé si ya lo hayan visto. Aquí se me pasó a enseñarles el producto, pero les dejaré una foto. Lo que me han dicho es que pueden hacer es aplicar también deshidratador. Si quieren evitar hongos, lo que deben de hacer es aplicar deshidratador y balanceador de pH. Esto es lo que deben de hacer, aplicar antes. Y ahorita lo que yo estoy haciendo es aplicando una capita ligera nada más de acrílico transparente, porque como les digo va a ser un color negro con rojo, entonces van a ser colores fuertes. Y lo que no quiero es que se le vaya a pasar la pintura a la uña natural. Estoy agarrando perlas muy pequeñas. Aquí pues ya estuvo listo, ya le apliqué en todas las uñas el acrílico transparente. Ahora voy a estar aplicando el rojo. Este lo voy a estar aplicando en la punta de la uña, tratando de difuminarlo muy bien para que quede bonito. Aquí que nada más a mí el color me había quedado como muy transparentoso. Es una mezcla que yo había hecho ya hace tiempo. Nada más que como en ese entonces yo todavía no grababa videos, no grabé eso. Pero como pueden ver es muy poquito el polvo que tengo. En algún momento se me va a acabar y entonces yo ya les estaré mostrando cómo es que yo hago mis mezclas. Lo que sí me acuerdo es que es un polvo que es de dip, que para hacer las uñas en dip, y yo le agregué acrílico transparente nada más, para que así tuviera como una mejor consistencia. Y pues aquí se lo estoy aplicando en la punta de las uñas.
Y donde miraba que me quedaba transparentoso, entonces dejaba que se secara un poquito y ya le agregaba una segunda capita así ligera, para que también no quedaran como muy gruesas ni nada de eso. Yo aquí ya le había hecho la otra mano a ella, nada más que tuve problemas con la grabación, por eso no se los mostré, entonces empecé a grabar con el celular después y pues estas son las imágenes que tuve. Nada más que aquí sí no me percaté que no se estaba viendo bien, pero pues ya que se le puede hacer, ya está grabado. Aquí ella ya había quedado conforme con el color en la punta. Aquí ya le apliqué el color negro también. Lo estuve difuminando muy bien. Aquí estaba checando a ver si ya había secado. Y ahora le estoy limando. Primero había comenzado limándole con la lima eléctrica. Nada más que no me hallé muy bien con ella y terminé limándole con la de mano. La eléctrica nada más la utilicé con una punta que es para sellar cutícula, porque quería que quedara muy bien sellada esa área. La punta que yo les recomiendo es la que tiene como redondeado en la punta, para que así no se lastimen, porque hay unas que tienen como el filito hasta el final de la broca y pues no, como que esa sí te llega a cortar si te das una pequeña pasada, sí te llega a cortar. Entonces yo utilizo esta que está redondeada y me ayuda mucho porque si me toca la cutícula no me la corta, no pasa nada. Y aquí pues ya le estaba limando por la parte de arriba. Y como les digo, no me hallé, entonces lo que terminé haciendo es limándolo con la de mano. Y creo que se me hizo más fácil con la de mano. Como les digo, es solo cosa de práctica, es solo cosa de estar practicando para que le agarren la onda. Como yo de primero, nomás con la eléctrica, que porque batallo. Como les conté en otro video, yo hace años ya había tratado de hacer esto de las uñas, pero me di por vencida. Y era porque no me hallaba limándome con la lima de mano, sentía que era muy cansado, es que también me quedaban las uñas muy gruesas. Pero ahora más o menos ya las estoy dejando algo delgadas y pues ahora sí ya con la lima de mano me siento más a gusto. Como pueden ver, aquí ya nada más utilicé la de mano y al final sí le di una pasadita con la lima eléctrica, que les digo que es con la broca para sellar cutícula. Aquí ya se me hizo muy fácil estarle limando con la lima de mano. Hasta yo me sorprendí, dije, caray. Si antes no me hallaba muy bien, la utilizaba muy poco. Pero todo en esta vida es cosa de práctica.
Ya después aquí les estaré trayendo diferentes diseños para, pues como quien dice, estos videos son como modo de entretenimiento nada más. Y dándole un que otro consejito que me ha funcionado nada más. Como les digo, no soy manicurista profesional, no he tomado ningún curso. Todo así, cositas que yo he visto en videos, cositas que he puesto en práctica. Y como quien dice, son videos como con motivación para las muchachas que a veces a lo mejor se están dando por vencidas como yo. Que a veces digo, ay no, esto no fue para mí, pero a veces digo, pero es algo que tanto me gusta, ¿cómo me voy a rendir? Y sigo echándole ganas, sigo practicando el tiempo que tengo libre. Y nomás para decirle a las muchachas, ustedes sigan practicando si es lo que les gusta, síganlo haciendo. Algún día van a decir, ¿cómo fue que me iba a dar por vencida? Y mira ya cómo me salen. También por eso me gusta hacer este tipo de videos. Para tratar de motivar a las personas un poco. Como les digo, y a veces me quiero dar por vencida. Digo, ay no, esto no fue para mí. No tengo paciencia. O no tengo imaginación. Pero pues, no sé, no me rindo también a veces. Digo, no, tengo que echarle ganas. ¿Cómo voy a estar nomás así? También es una buena manera de despejar la mente. Para no estar pensando tal vez en tonterías o traumas que tiene uno en la vida, cosas así. Ahí como que ya te entretienes un buen rato y ya se te olvidan las cosas. Porque cuando uno se pone a hacer las uñas se le va el tiempo volando. Te pones y dices, ahorita termino en una media hora. Y luego cuando volteas a ver el reloj ya pasaron 2 horas. Dices, ¿cómo? Pero lo bueno es que se entretuvo uno en una cosa que te gusta. Que hay personitas aquí que están viendo este video y son profesionales o algo así y están viendo algún error que estoy cometiendo, las invito a que me dejen un comentario y aquí se aceptan de todo tipo de comentarios. ¿Cómo le dicen? Le dicen comentarios constructivos, algo así. He visto que ponen en algunos grupos. Consejos constructivos, perdón, así le dicen. Aquí pues ya le estaba limando la segunda mano. Ya casi terminaba, ya nomás estaba como afinando detallitos. Ahora ya nada más le voy a pasar la broquita eléctrica. Y las personitas que son nuevas, que apenas están aprendiendo, cosas así, no creen que necesitan comprar las cosas más carísimas del mundo para aprender. Hasta con las cositas más baratas que encuentren, el chiste es agarrarle la maña al acrílico. Si hay algunos monómeros que dicen que secan más rápido que otros, esos creo que no están tan recomendables para las personas que apenas están enseñando porque
pues tiene uno que estar como que con paciencia, acomodándolo en la uña, que no te quede muy boludo o como te digo, que te quede pegado a la cutícula o te toque piel, nada de eso. Entonces ese monómero que se seca muy rápido no creo que sea recomendable, entonces hay que buscar siempre uno que tenga un secado un poco más lento. Ya después que le agarren la maña, pues ya sí se pueden comprar el que seque más rápido. Aquí ya le voy a aplicar el top coat. Ya después de limar, lo que hice fue que le limpié con una gasita, no quiero decirle gasita, es como una toallita especial para limpiar las uñas. Esas creo que las encuentran en Amazon, en Temu también, que les dan muchísimas toallitas de esas como por $2, algo así. Esta acetona que yo tengo, yo la encontré en la tienda del dólar. Me gustó porque yo tenía tiempo buscando un botecito así que tuviera como pompita, y me vendían el puro botecito por $1.25, $1.50. Y yo decía, y aparte tengo que comprar la acetona, como que siempre lo estuve dejando a un lado. Dije, no, pues después lo agarro. Miren, aquí ya está el resultado de las uñas. Como pueden ver, es un negro con rojo. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Gracias a todas las personas que están viendo este video, gracias a las personas nuevas y gracias a las que siguen viendo mis videos. Hasta luego.